Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan por el canal en vivo. Este video chat es muy especial, pues nos hemos unido para realizarlo el Comité de Convivencia de la Universidad y Salud Ocupacional, para tratar un tema que a todos nos interesa, en el ámbito laboral, las habilidades sociales y la resolución de conflictos. Para ello hemos invitado a dos expertos, Idier Torres y Carlos Mario Henao. Idier Torres es psicólogo, especialista en gestión del talento humano, especialista en psicología de la salud del trabajo y magíster en salud ocupacional. Carlos Mario Henao Galeano, psicólogo de la Universidad de Antioquia, psicoanalista, magíster en ciencias de la administración de la Universidad de AFIT, candidato a doctorado en ciencias de la administración de la misma universidad. Bienvenidos Idier y Carlos Mario y gracias por aceptar nuestra invitación. A quienes nos siguen en esta transmisión, si desean hacer una pregunta, solo deben ubicarse en el chat que está en la parte inferior de este video. Si es primera vez que usa esta herramienta, el sistema le pedirá, antes de comenzar a hacer preguntas, loguearse con su nombre. No tiene que ser su nombre verdadero y hacer clic en guardar cambios. Estas pues las indicaciones para que todos quienes estén interesados nos acompañen, no solamente escuchándonos, sino también aportándonos con sus preguntas. Mientras las personas que nos están siguiendo se conectan y van pensando sus preguntas, pues comencemos nosotros con una primera que sería la relación que hay entre los conflictos y las habilidades sociales. El que quiera tomar la palabra, bienvenido. Bueno, a ver. Es decir, los conflictos que son una condición inherente a la condición humana, es decir, hacen parte de la vida y de la cotidianidad de las personas, pueden en algún momento demandar de las personas que desplieguen habilidades sociales o ciertas conductas que les permitan manejar esa situación de una manera más adecuada, evitando con eso efectos negativos en la relación con los demás, ¿cierto? Es una primera relación que uno puede hacer ahí. Entendemos entonces conflicto como una diferencia simple de opiniones, de posiciones. No per se el conflicto se toma como negativo. Y las habilidades sociales como aquellas cosas que hacen las personas que les permiten interactuar con otros, relacionarse con los demás de una manera efectiva y satisfactoria, de acuerdo a las normas sociales donde él se encuentra, ¿cierto? Bueno, sería como un poco esa relación que encontraríamos allí. Entonces uno diría, retomando lo que decís, de que no conflicto siempre tiene que ser negativo. Hay una palabra de pronto más común y entonces uno diría, podemos en este caso asociar conflicto como una discrepancia, el no estar siempre de acuerdo en todo. Primero que todo, pues buenos días, muchas gracias por la invitación, Clara. Yo agregaría dos elementos más a lo que Idier acaba de mencionar. Yo pienso que toda organización es un campo de tensiones, la podemos mirar así, un campo de tensiones, dado que existen intereses individuales, existen intereses organizacionales y obviamente el entorno también tiene sus propios intereses. Entonces, en la búsqueda de la consecución de los objetivos, de las metas de cada organización, pues hay unos intereses y las tensiones se generan precisamente en alcanzar esas metas, esos objetivos que son también individuales, grupales, sociales, y allí se generan ciertas tensiones o campos de tensiones que son susceptibles de mediar. Ahora, un conflicto yo lo vería más como una pugna de tensiones, es precisamente donde hay la dificultad mayor cuando el conflicto no es atendido, cuando el conflicto es, digamos, ignorado. Pero comparto la idea de Idier de que si somos seres humanos y tenemos intereses propios, pues obviamente vamos a hacer con nosotros mismos una tensión y con los demás también. En ese orden de ideas, la organización tiene como consustancial el conflicto. No quiere decir ello que una organización deba propender a generar conflictos, no, pero es natural o entendible que emerjan ciertos conflictos con grados de intensidad, dependiendo de las tensiones que se creen dentro de los miembros de esa organización. Sin duda, hay un elemento importante para comentar, y es que
Estanislao Zuleta decía una cosa interesante, es que no hay que vivir a pesar de los conflictos, sino inteligentemente con ellos, ¿cierto? No es a pesar, sino con ellos. Sí, entonces partiendo del hecho de que van a estar allí. Ahora bien, el hecho de que yo tenga un interés, y en este caso vamos a poner otra persona tenga otro interés, esa diferencia no se convierte en un conflicto, digamos, de manera tensionante, sino cuando confluyen los dos intereses en una misma situación, porque yo puedo tener una opinión acerca de, qué sé yo, el clima hoy, y una persona que está en otro lugar, una opinión completamente diferente. Entonces la distancia evita que se genere tensión, pero es cuando ya estamos en un contexto específico, donde debemos interactuar, que esas diferencias van a requerir cierto tratamiento a evitar ciertas tensiones. Es decir, la interdependencia entre esa persona y yo, con relación a cierto objetivo que puede ser el trabajo, es lo que puede hacer que emerja ese conflicto y una tensión entre particular. Esas diferencias. Entonces, esas habilidades sociales son las que nos van a ayudar a manejar esos conflictos, a llevarlos de una forma, digamos, como asertiva y que nos lleve a cosas mayores. Pero entonces, si son habilidades, quien las tenga podrá actuar mejor y quien no las tenga no. O las podemos llegar a desarrollar, porque hay personas que dicen, pues es que yo soy así y... O uno puede llegar a desarrollar esas habilidades que se mencionan que puedan ser lo que me lleve a que esos conflictos se vuelvan algo manejable y no difícil. Yo diría frente a eso lo siguiente. No conozco hasta ahora autor o organización que no comparta quizás esta premisa. Maspallés, que es un autor francés, dice una frase que me parece muy importante para esta discusión y es: los vacíos de información se llenan con imaginación. ¿Qué ocurre en la mayoría de las organizaciones? Muchas personas están ávidas de información, de tener información, y también se compite por los recursos. Pero cuando no hay la suficiente información, porque no es menester darla de todas maneras en todos los niveles, las personas en esa búsqueda de información llenan esa información con imaginación. Empiezan a imaginar situaciones que se están presentando en las organizaciones, cambios que se están presentando, y en ese orden de ideas crean imaginarios frente a situaciones o incluso frente a personas dentro de la organización. Pienso que hay unas habilidades que son básicas y que todo ser humano tiene y que puede utilizar. La primera de ellas sería escuchar. Yo creo que una escucha desprejuiciada conviene mucho para evitar esas tensiones o generar conflictos. Ocurre que siempre, o casi siempre, actuamos desde los prejuicios o preconcepciones que tengamos. Como si tenemos una idea o una imagen de una situación o de una persona, por efectos de la Gestalt, siempre tendemos a concluir o a terminar la información. La psicología de la Gestalt es muy interesante en ese sentido, porque muestra que el ser humano siempre tiende a terminar objetos o situaciones o fenómenos, aunque no estén terminados. Entonces, si alguien te mira de una determinada forma, la gente imagina, esta persona me está mirando inadecuadamente, me está mirando mal, y puede que esa persona tenga un problema familiar que esté resolviendo y que en ese justo momento de ese encuentro, pues no es que esté mal con esa otra persona, sino que está, digamos, pensando o cavilando cómo resolver su situación familiar. Entonces uno diría que a esa escucha habría que acompañarle la pregunta, Claro. para dejar de imaginar. De pronto, yo me imaginé, yo pensé, entonces uno acompañaría, una habilidad sería también como saber preguntar, o preguntar oportunamente. Sí, porque el correlato de que los vacíos de la comunicación se llenan con el imaginario es que lo que no se habla se actúa. Es decir, entonces si de repente llega alguien a mi trabajo en la mañana, entra y no me saluda, entonces yo, en vez de preguntarle, yo empiezo a imaginar. No, es que no me quiere, no me trata bien, me segrega. O eso es porque le solicité tal situación hace 2 días. Sí, empieza a llenar su cabeza con una serie de ideas, que eso es, ese vacío de la comunicación lo llena con el imaginario. Y en consecuencia, lo que no se habla, se actúa. Es decir, en vez de establecer una conversación con la persona y preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? En la mañana me saludaste. Empezar a actuar ya en la tarde de manera distante con esa persona. Entonces, si me habla, yo ya no le hablo, o le hablo con un tono inadecuado.
¿verdad? Entonces, en términos de habilidades sociales, pues unas primeras básicas tienen que ver con la escucha y poder establecer una conversación con el otro. Pero eso a su vez supone detrás que la persona tenga una condición que los psicólogos denominamos como cierta valoración de sí mismo o cierta autoestima. Y es que hay veces yo no hablo, no porque no piense ni tenga deseos de hacerlo, sino porque no me siento en posición de. Eso es otra cosa. ¿Otra habilidad? Más que una habilidad, es un fundamento que me permite desplegar una habilidad. Yo diría que habría otra, además de escuchar, desprejuiciarse, o más bien verbalizar también, como lo decías, la cortesía, digámoslo así, llamémoslo en ese sentido. La cortesía es fundamental en cualquier tipo de relación interhumana. Yo puedo preguntar de muchas formas, ¿cierto? Y hay elementos que dejan entrever la actitud de una persona, ¿sí? O la disposición para poder hablar. El tono. Muy amable. Una pregunta. Lo que decimos las señoras, el tonito. El tonito. El tonito está en el tono. Lo que usted denominaba ahora asertividad. Sí. La asertividad está en el medio entre la sumisión, la pasividad y la hostilidad. Sí. Entonces sería una disposición cortés a querer resolver los conflictos. Pero yo agregaría otro elemento al que tú adicionas, y es, primero, ser consciente de quién es uno. Eso es digamos, una tarea bastante difícil, quizás una tarea existencial bastante ardua, pero es saberse que así como somos o podemos llegar a ser tan buenos como seres humanos, también podemos llegar a ser todo lo contrario. En ese orden de ideas, estar advertido de esa situación conviene mucho para evitar ese tipo de tensiones. Lo que significa es que no somos buenos o malos, sino que podemos ser buenos y malos. Las dos cosas. Las dos que cosas. Somos las dos cosas como seres humanos. Sí. Mira, el tema de habilidades sociales, uno escucha mucho ahora el tema de las redes sociales a propósito. Dicen que favorecen las habilidades sociales, pero no dicen cuáles exactamente. ¿O cómo? Exactamente. Y realmente a largo plazo pueden ser antes perjudiciales para cierto tipo de habilidades sociales. Un primer conjunto de las que hablamos es el tema comunicacional verbal, ¿cierto? Que es escuchar y expresar mis ideas de manera adecuada y espontánea, ¿cierto? Otro tiene que ver con mi actitud corporal y todo el asunto disposicional y físico. Pero hay otro tipo de habilidades sociales que ya requieren, que digamos son un poquito más complejas, que son el poder manejar mis emociones y manejarlas del otro para que la interacción sea distinta, ¿cierto? Asertiva. Eso podríamos llegar entonces a decir que ahí estamos hablando de asertividad. Bueno, es que la asertividad supone el tema cognitivo, o sea, cómo le digo yo a Carlos Mario lo que siento y pienso, pero también cómo controlo esa emocionalidad que me genera esa situación de tensión. Entonces ya esas habilidades sociales son un poquito más complejas, más exigentes, y en el mundo laboral hoy es mucho más necesario tener este tipo de habilidades. Porque y se desarrollan, que es entonces la otra pregunta. Dice, pero si yo no soy, yo puedo llegar, ¿y cómo las llego a desarrollar? Además, ¿cómo puede hacer en el ámbito laboral una empresa de cualquier ámbito, pues muy particularmente somos pues una empresa, digamos, de servicios de educación, sin que, digamos, estemos violentando a la otra persona, ¿cierto? Porque necesitamos que se desarrollen ciertas habilidades para lograr una convivencia. ¿Dónde está entonces también ese límite de que debemos desarrollar, si es que es posible desarrollarlas, y hasta qué punto sin que pues vamos a ofender las personas, por decirlo de alguna forma? Pues a ver, hay varios elementos allí en juego. Esas otras habilidades de las que tú hablas, relacionando lo que se acaba de preguntar Clara, yo diría que hay una tendencia, me atrevería a decir que un poco cultural en nuestro medio, a hiperbolizar el conflicto, utilizar la hipérbole, dicho de otra forma, exagerar. No sé si es muy dado en nuestra cultura, al menos en nuestra cultura hay una tendencia muy, digamos, cotidiana, que es exagerar o sobredimensionar las cosas. De entrada yo diría que hay que hacer un llamado de atención a decir, hey, hay que aprender a lidiar con esa tendencia a exagerar las situaciones. Pero más allá de eso, siempre acudimos a la razón. Es decir, hablemos
racionalmente. Entonces es la consigna kantiana de la modernidad, la razón por encima de las emociones. Yo particularmente diríamos que propendería a no llegar a acuerdos racionales, sino razonables, a tomar decisiones razonadas. Es decir, razonables incluye por un lado la razón, obviamente, pero por otro lado la emoción. Es que dejar de lado las emociones en una conversación o en un conflicto, en una situación, eso es imposible. Sí, sería como deshumanizar. Claro, ¿no? es como esa consigna. Si yo no tengo emoción sí, en lo que estoy haciendo en este preciso momento, claro. pues entonces, ¿cómo puedo actuar? Pero mira lo que sucede. Tú preguntas, ¿se pueden aprender? Sí, sin duda. Hay un primer momento y un escenario fundamental para el tema de habilidades sociales, que es en el seno de la familia, es decir, ese primer contexto de aprendizaje en mi relación con los padres, mis hermanos o según la composición familiar. Y hay un segundo momento, pues, que ya viene en la apertura, pues, social de la persona, y ya eso en la adultez o en la madurez, ya en el escenario laboral, puede buscarse diferentes alternativas. Entonces uno puede aprenderlas en diferentes escenarios y momentos. Ahora bien, el tema de desligar la emoción de ciertas decisiones de la vida a veces es un pedido, sí, que desconoce, sí, exactamente, que desconoce la naturaleza del humano, ¿verdad? Perdóname, es un poco lo que se decía hace años, de la puerta para allá y de la puerta para acá. La sí, consigna anterior, sus problemas los deja fuera de la empresa. Y cuando llegue al hogar se pide lo mismo, deje el trabajo y aquí es, pues eso definitivamente. Eso es escindir es una relación, sí, como ver el conflicto familia-trabajo unidireccionalmente, es decir, deje los problemas de su casa ahí en la puerta, pero nadie le dice, cuando sale, deje los del trabajo aquí y no los lleve para la familia, que es bidireccional, ¿no? El asunto es bidireccional. Pero mira, es que es imposible. Es una propuesta utópica de ligar el tema de la emocionalidad en el tema de conflictos y habilidades sociales, porque ahí está uno como ser humano. Y eso tiene un paradigma tan complejo que, sobre todo las empresas de servicios, incluso lo que tú decías, se le pide modelar las emociones y las relaciones y las habilidades sociales y le imponen como rol profesional, usted no puede expresar lo que siente. Porque si usted expresa lo que siente de una forma inadecuada o incluso lo expresa, no es profesional. Entonces te obligan a tener que ocultar esa parte emocional y a veces hasta un extremo mucho más severo, donde te piden que, experimentando sensaciones o emociones no agradables, proyectes corporalmente una emoción agradable. Es lo que hablamos, o se habla lo políticamente correcto, es decir, un comportamiento políticamente correcto es aquel caracterizado por el bien decir, ¿sí? El bien decir, digamos, y el buen comportamiento. Pero yo aludiría más bien al buen decir, es decir, más que el bien, es decir, más que adornar las cosas o los discursos de cierta forma, sería un buen decir, o sea, un decir con respeto, pero un poder decir lo que se está sintiendo, un poder expresar lo que le está pasando a cada uno. Ocurre muchas veces que consideran algunas organizaciones que es mejor acallar el conflicto, para volver a ese punto. Entonces, es una idea quizás errónea de evitar que se hable de lo que se tiene que hablar. Hay cosas que son necesarias de ser habladas, hay otras quizás que es mejor ser prudentes y esperar un poco para poderlas hablar. Buscar como la oportunidad. Buscar el kairos logos que decían los griegos, el momento oportuno para poder decir las cosas. En el ejemplo que poníamos ahora, yo puedo preguntarle al otro algo, pero no inmediatamente. Tengo que buscar el momento oportuno para poder intervenir. Y eso acompañado, obviamente, de lo que decíamos hace un momento, de la cortesía, pero también hay un elemento que se ha perdido mucho, y creo que eso es educativo, no sé, líder, qué piense, y es la prudencia. La prudencia de la que hablaba Aristóteles, es decir, ser prudentes a la hora de emitir juicios sobre los otros, a la hora de emitir juicios sobre las situaciones, porque me parece que los juicios, digamos, de forma arbitraria o sin mucho sentido, crean o distorsionan la información y generan conflictos. Es que el juicio Discúlpame, sin Didier, sentido es el un minuto. prejuicio, ¿no? ¿El qué? Perdón, sí. Es que sí, o sea, un juicio sin fundamento en relación a hechos concretos es lo que se define un prejuicio, ¿sí?
Y esos Es un juicios... juicio antes del juicio. Así Es un mismo. poquito lo del principio, la imaginación. Sí, lo que pasa es que eso deteriora las relaciones en el sentido de que eso se convierte en lo que conocemos como rumores, ¿verdad? O la mejor manera de decir es, yo te voy a contar algo, Carlos, que no te puedo decirte qué, pero imagínate que está pasando esto. Y entonces él no se hace una pregunta clave, es decir, ¿eso será verdad? ¿A quién conviene eso? ¿Se le hará bien a una persona? ¿Por qué Sino me que está simplemente ¿Y por qué me lo está diciendo? ¿Por qué pasa. me está diciendo algo? Si me lo está diciendo es porque, como dicen, Siempre todo acto de palabra, decía Habermas, tiene una intencionalidad. Ah. Si la te- misma emoción. Claro, Ahí está la hay intencionalidad. una intencionalidad de fondo que es susceptible de ser, digamos, verificada o anoticiada. Yo quiero un minutico volver a invitar a quienes nos están acompañando por el canal en vivo, recordando cómo hacer para que intervengan con nosotros en esta conversación. Entonces es que si es la primera vez que están conectados por el canal en vivo, el sistema le pedirá antes de comenzar a hacer las preguntas, loguearse con un nombre que si la persona no quiere identificarse puede ser cualquier nombre y con el nombre que quiera hacer clic en guardar cambios para que el sistema pues, le permita hacer las preguntas. Entonces la invitación en este momento es a que participen con nosotros de esta conversación, a la cual entonces de pronto en este momento hago un breve resumen. Hemos visto que definitivamente pues las habilidades sociales son fundamentales, importantes en la resolución de conflictos, que los conflictos hay que tomarlos, no hay que dejarlos pasar, para que de verdad se enfrenten y no se conviertan en unas situaciones difíciles que no van a contribuir con nada a la convivencia, y que esas habilidades sociales sí se pueden, digamos, desarrollar, adquirir, para que se pueda llegar a una convivencia en un ambiente, pues en este particularmente laboral, ¿cierto? Sí, así es. Y que además en esa resolución de conflictos o en todas las relaciones, convivencias que tenemos, pues definitivamente las emociones y lo que somos tiene que estar, que ahí lo importante es, como decías ahora un poquito, el cómo, la amabilidad, el respeto, la escucha fundamental, el valorarme y conocerme para poder llegar a intervenir y estar convencido de que sí es importante, de que yo intervenga, de que yo pregunte, de que yo escuche. Correcto. Sí. Muy bien. Continuando, pues como para avanzar un poco, uno diría, en las empresas, como somos nosotros, pues todos cumplimos unos roles. Y siempre hemos asignado muchísima responsabilidad a los líderes. A veces inclusive equiparamos líderes con jefes. Bueno, en esta parte de resolución de conflictos, de desarrollar habilidades sociales, bueno, ¿qué papel cumplimos? Pues los líderes y en general todos los que hacemos parte de una comunidad laboral, por decirlo de alguna forma. Yo diría que es un papel sustancial, ¿no? A ver, el problema ha sido que, como lo planteaba Carlos hace un momento, en general en la sociedad y en particular en las organizaciones se ha tendido como a tratar el conflicto como si fuera lo peor del mundo y que hay que hacer cualquier cosa para que ahí no esté. Es decir, si dicen conflicto, alarmas, algo está mal. Y eso a su vez atenta contra la posibilidad de desplegar una habilidad de resolverlo de la mejor manera. ¿Verdad? Porque si yo lo niego, lo escondo y siempre lo voy a evitar, entonces nunca voy a promover habilidades de cómo vamos a sentarnos a conversar alrededor de esta Y situación. cuando se presente, las personas no han podido desarrollar esas habilidades. Es decir, otra conclusión importante es, el conflicto no es negativo. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Es decir, a veces creo que incluso más, el problema es la manera de abordaje, lo que puede determinar que el conflicto escale a una situación más negativa para las personas o para el mismo ambiente de trabajo, ¿cierto? Entonces, una responsabilidad del líder sería partir de esa condición y tener claro que él debe gestionar el conflicto, y aquí va a ser una pequeña distinción entre resolución de conflictos y gestión, porque no vamos a eliminar el conflicto. Es decir, de pronto no lo vamos a resolver. No, lo que lo vamos a hacer es, vamos a llevarlo a una posición en que sea más
digamos, productivo o llevadero para las personas sin que suponga una lesión de las personas y que permita cierto nivel de funcionalidad y productividad. ¿Qué es lo que sucede en contraprestación o en contraparte con el tema de negar el conflicto? Y es que a veces tenemos un mito latino, sobre todo nosotros los latinos, y es que creemos que tenemos que ser amigos para trabajar. Entonces, que si no somos amigos, entonces tenemos un conflicto, entonces yo no trabajo con Carlos porque no es amigo mío, ni yo soy amigo de él, ni me interesa. Y entonces no sabemos cómo resolver esa situación de tener un ambiente de trabajo relacional, de trabajo sin necesariamente que llegue a esa condición. Entonces el líder tiene ahí un papel definitivo, ¿cierto? En esa condición, pero partiendo del hecho de que tiene que reconocerlo. Ahora, hay tipos de conflictos en el trabajo. El conflicto puede devenir o de la misma organización del trabajo, ¿cierto? Cuando yo no tengo claros los roles, es más probable que me aparezcan conflictos entre las personas que ocupan un lugar común por la falta de claridad del rol. La falta de claridad en muchos aspectos laborales. Pero hay otros conflictos más relacionales y que tienen que ver con las personas que usted mencionaba ahora que dicen, así soy yo, que es más caracterológico, ¿verdad? Es decir, es mi forma de ser, mi estilo, y ya es un asunto suyo, ¿qué hace? Ese tipo de conflictos son los que primero debiera atender la persona, en este caso el que ejerce el rol de líder, porque son los que van a generar mayor tensión y mayor deterioro en el ambiente de trabajo. Pero son los que menos preparados están los líderes para hacerlo. Es lo más difícil de mediar. Ahí agregaría otra habilidad para ir tocando y ir avanzando un poco más, es la capacidad de análisis y de comprensión del líder. De todos, yo diría de todos, pero en particular pues también de un líder, y es ser capaz de analizar la situación, ¿cierto? Y entraría otra de esas dimensiones de las que hablaba ahora, que es mucho más compleja, y es la imparcialidad. Es ser capaz de analizar imparcialmente. Explico un poco lo que quiero decir. Ser imparcial no es ser objetivo, digamos que siempre hay una subjetividad allí. Perdón, ser imparcial no es equivalente a ser objetivo, es decir, uno siempre puede adquirir una actitud imparcial, es decir, uno tiene una posición subjetiva, pero a la hora de tomar una decisión o entrar a mediar debe ser imparcial, es decir, conocer esa posición precisamente para poder tomar la decisión. Lo que se busca casi siempre en los procesos de negociación, que es distinto a los de mediación, es ser objetivo, pero un momento, quien toma la decisión también tiene una posición. Un ejemplo muy sencillo podría ser, un árbitro de fútbol puede ser hincha de un equipo el cual esté en ese momento haciendo la función de árbitro. Y si hay una falta, pues obviamente la falta es falta, así sea hincha de ese equipo, es decir, tengo que ser imparcial, la falta está allí. Entonces, es conocer esa posición, no eliminarla. Entonces, la capacidad de análisis también sería otra de esas habilidades. Quería entonces con el conocimiento que hablábamos al principio, para yo poder analizar, tengo que conocer esto, conocer lo otro, todo lo que pueda hacer para llegar a tomar una decisión imparcial. Y ese líder, del que habla Idier, pues yo lo vería como también un mediador, es un mediador que cataliza, es un catalizador, es un disolvente, digámoslo así, de las tensiones. Cuando se verbaliza, cuando se analiza, el análisis tiene un efecto disolvente de las pasiones, obviamente. Pero cuando no se discute, cuando no se habla, pues obviamente la tensión se incrementa y no es susceptible de llevar, digamos, a moderar ese padecimiento que tiene la persona. Y es que ahí es donde empieza a complicarse el asunto. La imparcialidad, como muy bien lo planteaba Carlos, no supone que yo esté exento de una posición o de una emocionalidad. Lo que pasa es que al momento de yo actuar, no es esa emocionalidad ni mi intencionalidad la que pongo en juego. La que debe primar, sino que debe... Eso supone conocer parte de mí y de qué me genera esa situación, es el conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. Para poder controlar esa situación y manejarla, ese es un tema importante. Los griegos decían, conocer las bajas pasiones que cada uno tiene. Eso es definitivo. Las bajas pasiones, mire como, eso es también, eso es un dicho muy, pues muy antioqueño, uno se lo ha escuchado a muchos señores, esas bajas pasiones, eso se dice. Entonces, no es que uno deje de ser humano en esa posición,
sino que uno sigue siendo humano. La pregunta es, ¿qué hago con mi posición y con mi emoción? ¿Dónde la pongo? ¿Ahí en esa situación? ¿O yo le puedo buscar un destino distinto y trabajarlo de manera adecuada para poder operar en esa situación como líder? Entonces, conocerse a sí mismo, hasta qué punto soy capaz de poner un poquito al margen esa emocionalidad para poder tomar una decisión más objetiva con estas situaciones que se me presentan. Sin duda. Sí. Yo creo que ahí sería muy oportuno esta pregunta que me hacen aquí, pero que esto se... Ya. Nos hacen una pregunta, entonces creo que es bueno irle dando participación. Se las leo textualmente para que puedan. Si en eso del conflicto yo puedo imaginar lo que no es real, ¿cómo pruebo que estoy siendo acosado? No sé si ustedes comprenden la pregunta, si la repito, sí. Si en eso del conflicto yo puedo imaginar lo que no es real, ¿cómo pruebo que estoy siendo acosado? Bueno, es que una cosa es sentirse acosado y otra cosa es ser acosado, ¿verdad? Si de lo que se trata es de un elemento probatorio y más en acoso laboral, que ya vamos a ligarlo con conflicto. Un acoso laboral es un conflicto escalado. Vamos a juntar, es un conflicto no intervenido. Es un conflicto donde hay continuidad. Es decir, que el rol del líder tiene que ser intervenir los conflictos de manera temprana para que no se conviertan en eso. Sí. Es no dejar escalonar, como está diciendo, Claro. sino haberlo intervenido. Entonces uno diría, Entonces, y ya no hay una intervención. No hubo una intervención oportuna probablemente. Muy bien. Ahora, si lo que se trata es del elemento probatorio que está en la pregunta, el acoso laboral se prueba, es decir, se objetiva, no es en lo que la persona experimenta y siente, sino en lo que hace el acosador. En el acto. Sí, en cómo se comporta el acosador es donde tendría que sustentar el elemento de ser acosado. Y no necesariamente en qué siente y piensa la persona. En materia de acoso es una cosa interesante, que es en el allá, en lo que la persona hace, no en lo que yo siento o pienso que debiera o quizá hizo, pero eso está en la naturaleza misma del conflicto. Empezamos hablando por ahí, diciendo que los vacíos de la comunicación se llenan con el imaginario. Esa puede ser una situación muy típica, es decir, que nos hablen en un tono muy alto, yo puedo interpretar que me están maltratando, el tonito. El tonito, me están gritando. Sí, pero si yo lo contextualizo en Colombia, digamos en los Santanderes, el asunto se complica, porque el santandereño tiene un tono fuerte, tiene un tono alto, y si voy a otros lugares del mundo, si voy a España, va a estar más complicado, ¿cierto? Entonces, ese tema de qué siento, pienso, yo tengo que correlacionarlo siempre como una interacción con otro, en qué es lo que el otro hace, para poder establecer realmente qué está sucediendo allí. Yo agregaría otro elemento que, digamos, tiene su base en el psicoanálisis, y es: todo acto de palabra es un malentendido. Siempre que alguien me habla, yo puedo interpretar que él me quiso decir algo más de lo que él quiso decir, menos de lo que quiso decir, o lo que no quiso decir. Es decir, o lo que yo esperaba que dijera. Entonces, el acto de palabra es un malentendido, siempre, por definición. Entonces, en ese orden de ideas, es un trabajo cotidiano. Yo no diría que eso es de un momento específico en la organización en donde vamos a decir, vamos a mediar las tensiones. Es decir, es un acto continuo de intentar escuchar algo que está más allá de lo que el otro pudo enunciar en sus palabras. Es decir, hay un elemento implícito allí en ese acto de palabra, que yo soy el que tengo que tratar de comprender, ¿sí?, cuál es la intención del otro, que hay veces es velada, hay veces no es velada, pero por eso hablaba de una escucha más desprejuiciada que de una escucha prejuiciada. Muchas personas, cuando uno empieza a hablar, ya sé lo que me vas a decir, eres mago pues, eres brujo, ya sabes qué voy a decir y no me has dejado ni siquiera hablar. No, es que usted me va a decir es esto, esto, esto. Ah, bueno, entonces, de entrada hay un malentendido allí que es difícil de sortear, y eso es lo más complejo a mi modo de ver de esta situación. Entonces, en ese orden de ideas, si el acto de palabra es un malentendido, lo dices muy bien, alguien puede sentirse acosado, pero no necesariamente
estarlo de hecho, ¿sí? Puedo imaginarlo, pero se me ocurre que para dar un poco de respuesta a la pregunta de la persona es el hecho, ¿sí? Una cosa es que yo malinterprete, pero otra cosa es que hay hechos que son susceptibles de ser probatorios, ¿sí? Hechos que pueden ser demostrables, hechos que pueden obviamente anoticiar de que realmente hay una cosa, que no necesariamente se constituye como tal, digamos como en la posibilidad de demanda, porque yo creo que hay un boom también en las organizaciones que ya todo es acoso, así como los colegios ya todo es bullying, se me están haciendo bullying, pues hay que ser moderados incluso en ese orden de ideas para entender que no toda relación que pueda ser tensionante se constituye necesariamente en un acto de acoso. Sin duda, es decir, las diferencias, hay una diferencia, no siempre que hay un conflicto de acoso. No. O sea, el conflicto no supone acoso, per se no es acoso, es una diferencia no resuelta, que ya así da lugar a otra serie de actos y situaciones de manera ya más continua y repetida, probablemente llegue a convertirse en esa situación. Pero lo que yo veo de fondo aquí es un problema, Carlos, que plantea muy interesante, es que es un problema de que no sabemos establecer conversaciones, de que no sabemos establecer la conversación en el sentido de que yo parto de supuestos o prejuicios y no permito que el otro exprese aquello que tiene que manifestar, y a partir de eso o de hechos concretos yo considerar que puedo opinar o no, sino que me muevo más en el mundo de los supuestos y los prejuicios sin tener elementos y fundamentos para conversar. Y agregaría otra situación que es aún más compleja y que no escapa a ningún tipo de organización, y es una actitud disociadora, ¿no? Ya Freud hablaba de eso hace mucho tiempo, y es la histeria disociativa, es decir, una persona que disocia, es decir, genera adrede y con una intención muy clara una información frente a cierta situación. Yo creo que claro, aquí pero nos ya cae ese es un rasgo psicopatológico. Claro, yo pero creo los hay. No, que aquí muchos. hay una pregunta que de pronto puede ser el momento para hacerla, una de las preguntas que me pasan, y dicen, si en mi equipo de trabajo está hablando, pensaría uno, un jefe, un líder, un coordinador, es decir, alguien que tiene personas a su cargo de trabajo, hay una persona conflictiva, no sé si, por eso se me vino cuando dijiste disociativa, conflictiva, ¿qué herramientas puedo abordar? Diría uno, ¿cómo actuar? La pregunta, si en mi equipo de trabajo hay una persona conflictiva, ¿qué herramientas puedo abordar? Que es conflicto, o sea, habría que Sí, pensar que entendería la persona por conflictiva, ¿cierto? Sí. Porque hay personas, uno a veces ve personas y a uno le toca muy comúnmente, dice, habla uno de fulanito, es que es muy difícil, y dice, pero yo me he podido relacionar bien. Entonces uno dice, bueno, la relatividad moderna. Sí, vamos a cometer el error que hemos venido hablando, es que vamos a suponer que se puede entender por conflictivo, ¿cierto? O que la persona no establece vínculos sociales de manera más funcional con el resto de las personas, o que realmente su actitud con relación al trabajo no es la mejor, o ambas. O con relación a los otros. Sí, porque claro, puede ser porque que sea no muy establece, eficiente, pero no Pero establece buenas dificultades de relaciones relaciones. con las personas, ¿cierto? Es decir, ahí lo que decíamos es que las relacionales son las que primero debe atender, porque son las que más daño generan, no solamente a esa misma persona, sino al resto del equipo. Ahí pues habría que sentarse a conversar con la persona y establecer qué sucede o qué no sucede. Suponiendo que no es un tema como Carlos Mario en un momento lo presentaba, que no sea un rasgo disociativo o patológico, ¿no? Porque ya eso es un manejo más complejo. Pero en un primer momento... Entonces dijéramos unas intervenciones de profesionales de la salud sí, para poder manejar eso, diciendo que simplemente sean dificultades relacionales. Pero en el caso, digamos, normal, habitual, es el líder el que tendría que sentarse con una persona a establecer qué está sucediendo, cómo, o sea, lo que plantea es un análisis, un nivel de análisis para plantear a la persona diferentes alternativas y lo que espera de ella y lo que no puede esperar, ¿sí? Y establecer ciertos acuerdos. Sí, eso es establecer acuerdos, ¿no? Yo agregaría otro elemento al que tú mencionas, y es
Casi siempre todo conflicto o casi siempre toda situación, digamos, de conflicto con alguien en particular tiene una génesis, es decir, hay una acumulación quizás de eventos que van llegando, una sumatoria de eventos que van llevando a que una persona, por ejemplo, se sienta, digamos, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, como disarmónica, desentonante, por decirlo así, de su entorno. A mi modo de ver es precisamente que esa sumatoria de pequeños eventos que se van acumulando, hay personas casi siempre que son lo que llaman los agresivos pasivos, ¿no? Son personas que van acumulando una serie de situaciones, no las van expresando, no las van diciendo, va acumulando eso como por capas de situaciones, digamos, bastante estresantes, que al último se puede detonar en un asunto más complejo. Herramientas, no sé, pues herramientas, cuando dicen herramientas allí, lo quiero entender es como qué hacer, más que si hay un objeto o algo pues para desarrollar. Yo llamaría eso, a la posibilidad de conversar. La comunicación. Yo creo que eso lo dice todo el mundo, ¿no? No hay autor que no diga es necesario verbalizar, es necesario conversar. Sin embargo, yo pienso que es que hay una brecha en el mundo de lo teórico, lo académico y la praxis de la organización. No es válido, yo creo que no es válido que ningún autor en este momento académico defina que no sea necesario conversar, que no sea necesario escuchar, que no sea necesario verbalizar. Pero eso lo decimos en los libros, lo decimos en los artículos que publicamos, pero en la práctica la pregunta es, ¿eso sí se hace como tal? Hay organizaciones que emprenden esa labor, es difícil, pero esa es una muy básica. Quizás esa persona no ha logrado decir lo que tiene por decir, no sé, por temor, miedo. Claro, aquí viene otra pregunta casi en lo mismo. A veces somos muy dados a que nos digan, bueno, entonces, ¿cómo hacer las cosas? Lo que dicen por ahí, la fórmula mágica, porque entonces, ¿cómo puede hacer un jefe para desarrollar la habilidad del manejo de conflictos? Ese ya es una La herramienta. Parece más interesante porque ya se involucra él en cómo él puede lograr hacerlo, porque la otra... A ver, la visión más ingenieril, me perdonan, de la formación de las personas es lo que llaman comúnmente la caja de herramientas. ¿Cierto? Esa es una visión muy ingenieril porque creen que al darme una herramienta ya me habilitan para yo ser experto en eso. Y además esas herramientas en la teoría son una cosa, si son su herramienta y vaya, practíquelas. Exactamente. Entonces, la pregunta, la que acabas de formular ya supone que la persona quiere involucrarse en aprender él mismo a tener ese tipo de conversaciones para favorecer esos escenarios, ¿cierto? Que es un poco lo que mencionaba Carlos Mario en la práctica. Eso parte de que también yo tengo que aprender a conocer mis puntos ciegos, mis puntos de trabajo, para poder entablar una conversación con otra persona. Es un poquito lo que le sucede a los papás cuando no hablan de la sexualidad con sus hijos, y es porque realmente a ellos les da miedo hablar del propio tema referido a sí mismo, ¿cierto? Entonces, trabajar y conversar con otra persona supone yo también saber cómo plantear las cosas, cómo hacer un análisis de una situación, qué puede estar sucediendo, qué tan añejo es el conflicto, es decir, si ha venido cabalgando durante mucho tiempo y ahora ya ha sucedido, cuando no se interviene a tiempo, que los conflictos de en el trabajo terminan siendo un conflicto de grupo, porque cada uno va ganando adeptos, ¿cierto? Y haciendo posiciones grupales, por supuesto. Yo agregaría otro elemento y es el respeto por la norma. Es un asunto muy importante allí en un líder, y lograr la legitimidad de su grupo, ¿no? Una cosa es que alguien tenga digamos, el cargo como tal, y otro grado es que los otros legitimen ese cargo, ¿sí? Legitimarse, lograr la legitimación del cargo, no es porque alguien se autonombre líder o jefe, ¿sí? Son los otros los que le dan esa legitimidad de ese cargo. Viene del otro, no viene del sujeto que está en ese lugar o en ese cargo. Es decir, tiene que hacer un trabajo con su grupo, y caracterizado también por esa posibilidad de conversar, también de la confianza y el respeto a las normas y esa imparcialidad. Las personas le dicen a uno eso cotidianamente, es decir, esa persona hace un ejercicio adecuado de la autoridad, esa persona es imparcial, ¿sí?
esa persona no se recarga, pero sí en los grupos de trabajo hay ese tipo de manejos de cargarse a un lado u otro, ¿sí? Tener ciertos preferidos, esa serie de cosas, eso va creando un ambiente de deslegitimación de ese líder. Entonces, es una tarea precisamente de orden de conocerse a sí mismo, por eso insisto en eso. Foucault lo decía de una forma muy bella, es hacer de la vida una obra de arte. Eso es diario que se debe estar en ese trabajo. No creo que sea el break de la conversación, el break de la prudencia, no, sí. Es un ejercicio cotidiano que hay que hacer y que cuesta, que no es fácil, porque no tenemos los mismos principios, no tenemos los mismos valores, no tenemos las mismas formas de vernoslas con la autoridad. Entonces allí es donde hay que hacer un trabajo muy fuerte y cada uno tiene que mediar consigo mismo sus propias pulsiones y con relación a los otros, pues mucho más. Claro, aquí hay otra pregunta, volviendo, siguiendo con lo de los jefes, los líderes, dice, ¿cuál es el papel del jefe en el desarrollo de habilidades de manejo asertivo del conflicto? ¿Cómo propiciar el desarrollo de esas habilidades? Bueno, mira, se han hecho algunos trabajos, incluso prácticos en ese tipo de escenarios. Y se pone un líder con las personas que con el trabajo, bueno, líder en la acepción, voy a tomar la acepción más elegante que acaba de plantear Carlos Mario. No, es que la jefatura me la da la posición en el organigrama. Sí, es un rol. Pero el liderazgo es una condición personal convalidada por un grupo. Entonces puedo yo no tener esa posición en el organigrama, pero ser un líder, ¿verdad? Entonces, nos referimos aquí al jefe, que esa es su tarea de ser líder, o sea, la tarea del jefe es ser líder. Y en ese tema de escenarios, por ejemplo, hay una cosa muy importante en facilitar el diálogo de las personas, es decir, antes de que él pueda intervenir, él puede proponerle a ellos, ustedes pudieran conversar de esta situación, qué alternativas entre ustedes, o sea, promueve ese diálogo entre las personas, pero impone condiciones. Una de ellas es, por ejemplo, ese diálogo, no voy a permitir ni es deseable que entre ustedes dos se van a maltratar, es decir, van a buscar conversar, pero con una condición, es decir, el maltrato, el irrespeto, no va a tener cabida allí. Son formas de ir promoviendo la resolución o manejo de conflictos entre equipos, pero poniendo límites a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo más difícil allí? ¿O qué es lo más difícil en manejo de una resolución o una gestión de un conflicto? El tema de la emocionalidad. Porque cuando el conflicto es muy viejo, ya hay heridas abiertas de uno y de otro lado. Entonces, a veces las conversaciones se centran en cómo dañar al otro con una posición retaliatoria y no cómo buscar y generar alternativas en relación a. Entonces es lo que genera más daño. Muchas veces en esos escenarios, si se advierte que las personas en esa conversación, en vez de buscar alternativas que disminuyan la tensión que pueda generar esa situación, sino que van a escalar a mayor daño, es preferible que si el líder ejerce una posición, se hagan esas conversaciones, o que el líder la maneje, ¿sí? Pero mire que eso supone que el líder haga la lectura de su equipo y de las personas que allí están. Agregaría algo en ese diálogo para decir cosas concretas, porque uno dice dialogar, conversar, bueno, pero me parece que al escuchar un grupo de trabajo hay algo que es también nodular y es el respeto por la singularidad de cada sujeto. Hay una tendencia muy organizacional y es a homogenizar al sujeto. Incluso en los procesos de selección se habla de 3 palabras clave que son quiere, puede y encaja, que suenan bastante absurdas. Quiere si quiere trabajar, puede si tiene la experticia, el saber hacer para estar allí, y encaja si la persona encaja como si fuera una caja, literalmente, en un puesto de trabajo. Pretender homogeneizar la singularidad de las personas es o puede generar precisamente una especie de altercado contra la subjetividad. Pero ¿qué ocurre? Por un lado, es como un asunto bastante complejo, y es por un lado la organización pide homogeneidad, ¿cierto? Todos pongámonos la camiseta, todos somos iguales, ¿cierto? Pero por otro lado pide innovación y creatividad. Mi pregunta es allí, en eso real. La creatividad, la innovación surge de la diversidad de posiciones de los sujetos. Si yo quiero innovación, si yo quiero creatividad, son las ideas que son contrarias a las que pueden dialectizarse.
entendiendo la dialéctica como una intermodificación de cada una de las partes. No al modo hegeliano, pues de que dos opuestos sale un tercero, no. Para mí la dialéctica es al modo de intermodificarse, es decir, yo me modifico, vos te modificas y se modifica nuestra relación. Entonces, en ese orden de ideas, un líder, quizás a mi modo de ver, no puede pretender que su grupo sea homogéneo. Todo lo contrario, es rescatar esa singularidad, y ahí es donde está la capacidad de análisis, ver esa singularidad, cómo la pongo en juego para los propósitos de, en primera instancia, de ese sujeto, y luego del grupo de trabajo y de la misma organización. Es decir, si yo respeto la singularidad, yo puedo jugar con esa singularidad en el sentido de pongo a jugar a ese sujeto en donde él puede jugar, al modo haciendo la metáfora nuevamente del deporte. Yo no puedo pretender poner a un delantero como un defensa. No es ni es negro ni es blanco, es el equilibrio. Entonces eso mismo que decías en la selección de personas, pues eso se va bajando a otros niveles. Claro, mientras más diverso sea el grupo, más conveniente puedo conseguir. Entonces, ¿cómo hacer para que esa diversidad nos llegue a generar irrespeto o máxime en una organización educativa? Por supuesto. Donde se produce conocimiento, el conocimiento no se produce de la alienación, es decir, de que todos repitan lo mismo, sino de que hay diferencias en las apreciaciones y en los enfoques. Es lo que permite la generación de mayor conocimiento, porque el conocimiento es perfectible y acumulativo. Es donde mayor respeto por la diversidad, de hecho la universidad, algunos hablan del universo de ideas, ¿cierto? Muchos líderes cometen el error de confundir la lealtad con la alienación. Entonces esperan que si ellos piensan que el mundo es verdecito, entonces que su equipo digan que verdecito tan bonito, y el que diga que es naranja tiene un problema conmigo porque ese no está alineado. Entonces hay un tema también en el líder para respetar eso, que tiene que entender que lealtad no es alienación, lealtad no es que piense como él y que siempre esté de acuerdo con él, lealtad es que esté enfocado en un objetivo macro común, así tengamos medios y posiciones diferentes de lograrlo, y vamos a ver cómo nos enriquecemos en ese proceso. Sí, porque definitivamente estamos trabajando, como decía ahora, en esa escala, el individuo, el equipo de trabajo, y subimos hasta una institución que definitivamente sí nos da pues unas directrices, conservando pues ese respeto por el que debemos trabajar. Para terminar este punto, y es, ahorita lo mencionabas, es la interdependencia, ¿sí? Cada vez más escuchamos ese concepto, y es que el líder, digamos, sea consciente, no solo el líder, sino cada uno en el equipo de trabajo, que es interdependiente. Es decir, una cosa es que yo tenga mi singularidad, pero yo soy interdependiente de los otros. Depende el otro de mí y yo dependo del otro. Entonces, si uno logra tener conciencia de que existe esa interdependencia y que yo puedo tener una posición singular que merece respeto, pero también el otro merece respeto, eso va propiciando un ambiente indogmático, llamémoslo así. ¿Qué es el indogmatismo? Es no tener dogmas, ¿sí? Sucede y acontece que es característico de algunos líderes el dogmatismo. Lo que hace es que no sean sectaristas. Creer que ellos son los que tienen la última palabra sobre una decisión, sobre cierto tema, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien es dogmático? Pues no es permeable, no hay una dialéctica. Cuando un líder es indogmático, yo no tengo dogmas, puede que mi compañero de trabajo, mi colaborador tenga una idea muchísimo mejor que la mía y yo la puedo llevar a cabo, pero se me antoja decir que quizás hay un temor o un miedo a perder el centímetro cúbico de poder que se tiene en el mundo. Y acá dentro de una categoría muy interesante, el poder, ¿no? Sí. Se nos va acabando un poquito el tiempo, qué pena, pero yo creo que esta otra pregunta es para que sí podamos dar respuesta a lo que nos están aquí diciendo, y dice, ¿qué pasaría si el otro no está dispuesto a tener una conversación desprejuiciada para resolver el conflicto? En ese sería el escenario de la conversación con quien se supone tiene conflicto, o cuando la promueve alguien bajo mediación. De pronto uno dice, ¿por qué no va? Por lo que dice, no está dispuesto a tener una conversación desprejuiciada para resolver el conflicto. Yo pensaría aquí es, uno de esos
pero conversemos, ¿por qué no miras aquí? ¿Por qué no miras allá? Y uno se va quedando a veces sin herramientas porque dice, No hay cómo. sí, no la puedo permear, no yo he logrado llegar. optaría por la figura del mediador. Hay un concepto que se llama transducción comunicativa. Es muy elegante, como decís. No, es que yo estoy aprendiendo mucho, yo estoy feliz llevándolo conversando con estos a un señores, ámbito porque más coloquial, es el correveidile. Es alguien que está en la mitad. Sí, digamos que si hay dos personas que ya, digamos, no es susceptible, puede llegar a un acuerdo, o no es procedente hacerlo, porque pues eso antes alimentaría más digamos, el conflicto. lo que se decía ahora. La transducción comunicativa es buscar a alguien que conoce la situación, conoce las dos personas y puede servir de mediador entre esas dos posiciones, y puede conversar por separado con cada uno. No es necesario, porque son sentémonos. No es un Nuremberg. No, para no nada. requiere el dispositivo sentar las partes simultáneamente en tiempo y espacio. De hecho, a veces es mejor de no hacerlo de esa forma. Sí, incluso por separado, y esa persona obviamente tendría que tener una calidad allí en su escucha y un cuidado por el decir de los otros, y puede incluso llegar a mediar, a transar esa situación entre ambos. Hay veces uno se pregunta, ¿por qué una persona llega a asumir ese tipo de posiciones? ¿Cierto? Es decir, a mí no me interesa establecer vínculo con otro. No quiero hablar, es eso. Y ahí uno puede encontrar varias cosas, es decir, una acumulación de un conflicto muy añejo, heridas abiertas, una carga emocional, o la perspectiva de que el sentido y el propósito de esa conversación poco o nada puede beneficiarle en algún momento. Entonces, también sería como un poco preguntarse por los motivos de la persona, o sea, ¿qué te lleva a no querer establecer un vínculo? De hecho, en muchos ambientes organizacionales, un claro indicador de clima organizacional es cuando uno escucha declaraciones de personas que dicen, yo llego aquí a trabajar desde las 8 de la mañana al mediodía, almuerzo y me voy y no hablo con nadie ni me interesa. Uno dice, aquí pasa algo, porque la tendencia natural del ser humano es establecer vínculos, no a renunciar a los vínculos. Sí. Uno ahí, aquí pasa algo. Claro. Bueno, hemos conversado, por lo menos desde lo que yo siento es muy sabroso y creo que se hicieron aportes, logramos resolver, pues, o por lo menos aportar a unas preguntas que se hicieron, y la relación que teníamos entonces entre habilidades sociales y conflictos es clara. Así quedó pues en esta conversación de que es bien importante, requerimos de unas habilidades sociales que las debemos cada vez pues fomentar y desarrollar, y las podemos llegar a desarrollar como personas que somos, y las debemos fomentar. Otro dato bien importante, diría yo, el conflicto no es necesariamente algo negativo, y el conflicto se debe tomar oportunamente para que no llegue a ser algo difícil y manejable, ¿cierto? En el momento en que sea manejable. Ahí hay unos aspectos fundamentales: la escucha, la comunicación, el respeto, la amabilidad, que es una cosa muy sencilla, diría uno, y que sigue siendo, mire, algo de toda la vida, algo de casi que de urbanidad, y que vuelve y se retoma. No sé qué otros aspectos en 2 minutos que tenemos cerrarían cada uno con alguna frase que pudiéramos cerrar esta intervención. Que el tema de habilidades sociales en el trabajo y de capacidad de manejar conflictos es exigible independiente de la posición o cargo, pero lo es mucho más para aquel que tiene la responsabilidad de estar liderando un equipo consigo mismo y con los demás. Sería mucho más deseable que tuviera en alto grado este tipo de cosas, porque ya no es un asunto mío únicamente, es un asunto de un grupo de personas que están ahí. Es decir, el líder es responsable no solamente por resultados, sino por la dinámica grupal. Yo agregaría una última idea, y es no buscar culpables en las situaciones, sino buscar la corresponsabilidad de todos. Es decir, a mi modo de ver, las tensiones y los conflictos, siempre que estamos en una organización, somos corresponsables de lo que sucede allí, unos en mayor, unos en menor grado, pero la actitud de buscar un culpable afuera siempre es
poco conveniente y poco eficaz en la resolución de las relaciones interpersonales. Es un error en el método, porque cada que yo levanto el dedo para acusar, ya viene una defensa. Entonces yo no promuevo acercamientos, sino distanciamientos, afianzamiento en las posiciones. Entonces la manera de abordar el método es menos recomendable, como bien lo plantea Carlos, en tema de hacer culpables y señalamientos. Muy bien, yo creo, vuelvo y repito, bastante productiva. Muchísimas gracias y espero pues estar de nuevo en un video chat que nos junte para conversar sobre todos estos temas. Muchas gracias, Clara. Gracias, Clara.